El socialcristianismo. Integrantes Catalina Maturana y Alexia Tir. ¿Qué es el socialcristianismo? El socialcristianismo es una corriente política que participa del socialismo y el cristianismo. ¿Cuándo surgió el socialcristianismo? La ideología del socialcristianismo surgió en el siglo XIX y continúa teniendo una fuerte influencia. ¿Qué busca el socialcristianismo? El socialcristianismo busca aplicar los principios del cristianismo a las políticas. Causas del cristianismo. Fracaso de las ideas revolucionarias. La primera causa es el fracaso de la Revolución Francesa. Surgimiento del parlamentario y la cuestión social. Aparición de otras respuestas distintas, socialismo utópico, socialismo democrático. Principales características del pensamiento socialcristianismo: valores permanentes del humanismo, fraternidad, igualdad, libertad. El socialcristianismo plantea justicia con libertad. Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad es igual a socialcristianismo. La evolución del pensamiento socialcristianismo en el mundo. Si bien la historia de un movimiento tan importante a nivel mundial ha estado repleta de sucesos que vale la pena resaltar. Sucesos. Se desarrolla a lo largo del siglo XIX. De ser una postura crítica pasa a la acción política y social. Se acentúa como una actividad laica. La acción social va orientada hacia el sindicalismo, cooperativismo, movimientos mutuales. En 1870, los católicos italianos participan en una... Después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa a la democracia cristiana. Fundación del Partido Popular Italiano con el líder Don Luigi Sturzo. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen los partidos demócratas cristianos. Algunos más grandes son en Italia y en Alemania. El socialcristianismo en Chile. El socialcristianismo en Chile existió entre 1935 y 1957. Fue la base del Partido Demócrata del Cristiano. Señor Blest, ¿por qué tiene los zapatos rotos? Porque soy pobre. Que se arranque el vil dinero, eso es lo que pido yo. Dicen que el Hijo de Dios, Jesucristo, fue un obrero. José era carpintero, trabajó maderas muchas. ¿Por qué la gente no escucha y solo habla de riqueza? Queremos que esté la iglesia junto a su pueblo y su lucha. Clotario Blest nació el 19 de noviembre de 1899 en Santiago. Sus padres fueron Ricardo Blest Ugarte, militar que falleció cuando Clotario era solo un niño, y su madre, Leopoldina Rifo Bustos, directora de escuela, educadora de gran inquietud por los temas sociales, quien acompañó a su hijo hasta muy avanzada edad. Pertenecían a la rama más pobre de dos importantes familias de intelectuales liberales del siglo XIX, los Blest y los Cana. Su infancia transcurrió en una casona situada en la Alameda de las Delicias, donde observó desde pequeño el convulsionado ambiente social que se comenzaba a surgir de mano de las primeras huelgas de trabajadores que se iniciaron a los principios del siglo XX. En 1910 ingresó en el Seminario Pontificio de Santiago, donde las enseñanzas de su profesor de latín, el futuro arzobispo de Santiago, José María Caro, despertaron en él su interés por las humanidades y las ciencias, y su creencia en una iglesia orientada hacia el pueblo,
No obstante, su gran maestro y padre espiritual fue el sacerdote jesuita Fernando Vives Solar, quien le hizo comprender la injusticia social y el deber cristiano de entregar todos sus semejantes sin esperar recompensa alguna. Comienza su lucha. A los 19 años, Clotario Vives era un joven estudioso, sensible y de gran misticismo. Se trasladó al seminario de Concepción, ciudad en la que protagonizó su principal conato con la Iglesia en un acto de protesta en contra del rector del seminario. Finalmente, optó por abandonar el camino al sacerdocio y escogió la lucha cotidiana al lado de los más necesitados. En 1922, Blest entró a trabajar como empleado público en la Tesorería General de la República. En forma paralela, entró a un curso de leyes en la tarde, pero no pudo continuar por su incompatibilidad de su trabajo. Más tarde, ingresó a la Universidad Católica a estudiar filosofía y, por último, a la Universidad Libre a un curso de química superior. Con ello, pudo satisfacer sus inquietudes más intelectuales. Su filosofía cristiana. Clotario Blest combatió con sus ideas a la iglesia tradicional, que según su opinión defendía a los poderosos, silenciando el verdadero contenido de los evangelios. Su búsqueda se tradujo en destruir al Cristo Rey para resucitar al Jesús obrero. Postulaba un corporativismo cristiano como modelo social, donde el cristianismo animara las nuevas asociaciones, procurando la disciplina, la moralidad y la solidaridad, frente a la anarquía moral, política, económica e intelectual de la época. Su filosofía cristiana sostenía que el individuo era el fin de la sociedad y el Estado, y la finalidad de estos, propender a su perfeccionamiento moral y material. Sus primeros pasos en la organización sindical. Entre 1920 y 1922, Blest asistió a las charlas y conferencias del dirigente del movimiento obrero en Chile, Luis Emilio Recabarren. Impresionado con sus ideas progresistas, lo siguió hasta el momento de su muerte. Por esos años, Blest asistió al Círculo de Estudios del Surco, creado para formar conciencia social cristiana, organizar sindicatos y luchar por la legislación social justa para la clase trabajadora. En 1927 presidió la Unión de Centros de la Juventud Católica para organizar a la juventud obrera en la capital y provincia. Allí conoció a su primera y única novia, Teresa Sandón Guzmán. Pero ambos acordaron separarse para servir plenamente a Cristo. Ella ingresó al convento Carmelitas Descalzas, donde murió en 1988, y él continuó su lucha por la justicia social, siendo fiel hasta su muerte, tal como lo prometería a su novia al celibato. Entre los discursos que más destacan en su labor de acción social es el que menciona en el Día del Trabajo a los jóvenes que luchen por sus grandes ideales. La acción y el ejemplo arrastran mucho más que la palabra. Libertad, justicia y fraternidad. Hacer el bien a todos los que sufren. No hacer del mal a nadie. Solo atacar a quienes atacan a los trabajadores. No se desalienten nunca. Tendrán a veces que tener pequeñas derrotas, ¿no? Sí. ¿Cuántas derrotas hemos sufrido nosotros? Ahora ya llevo más de 10 años en la misma tarea, sin resultado alguno, porque aún la podredumbre es mucho más grande que antes. No se desalienten jamás. Sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones donde hay más pobreza. Acción social. En pleno gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, Blest se vinculó a la Casa del Pueblo para promover el sindicalismo, la protección de los obreros sindicados y convertir estas organizaciones en la palanca más poderosa de la democracia. En esos años ingresó como militante al Partido Popular, cuyo periódico, El Sindicalista, pasó a ser la tribuna en la cual le dio a conocer su pensamiento político. Entre 1928 y 1339 formó parte de la Liga Social de Chile, quien adhirió a la República Socialista y al Frente Popular. Líder de la Central Única de Trabajadores. El 15 de febrero de 1953 nació la Central Única de los Trabajadores, CUT,
quedando presidida por Clotario Blest. Se cumplía así el sueño de su vida, el de la unidad del movimiento obrero. Blest se convirtió en el líder indiscutible de esta nueva organización, dada su capacidad de aunar el amplio espectro ideológico sindical, privilegiando por sobre las posiciones políticas e ideológicas la defensa férrea de los derechos de los trabajadores. Perseguido. En 1954, Blest fue confinado por primera vez a la cárcel pública por órdenes del presidente Carlos Ibáñez del Campo, tras haber pronunciado un encendido discurso en el que se refirió a él como el traidor de la clase obrera y de la nación. Luchó férreamente en favor de la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia, también llamada Ley Maldita, dictada por el presidente Gabriel González Videla. Denunció también los privilegios de las Fuerzas Armadas y Carabineros en desmedro de la clase trabajadora. Desde ese momento y hasta 1961, fecha que abandonó la presidencia de la CUT, debió afrontar la persecución y los arrestos de parte de los gobiernos de turno y las divisiones sindicales dentro de la misma central. Protagonizaría la huelga de trabajadores más numerosa en la historia de Chile, la de 1955, en contra del presidente Carlos Ibáñez del Campo. Por lo mismo, Clotario Blest es reconocido como la figura mayor del sindicalismo chileno. Su sensibilidad social encontró un cauce orientador en el padre Fernando Vives Solar, un jesuita que dejó una honda huella como estudioso y difusor de la doctrina social de la Iglesia Católica. Se sintió atraído por el sacerdocio y permaneció breve tiempo en el seminario de Concepción. Sin embargo, abandonó este camino y se incorporó a la administración pública, en cuya organización gremial hizo su notable carrera sindical. Esta trayectoria tendrá como siempre fuente de inspiración en la doctrina social de la Iglesia Católica. Entre sus elementos que más destacan está el ingreso al Círculo de Estudios El Surco, dirigido por el padre Guillermo Vivianes Contreras, la fundación del Grupo Social Cristiano Germén, desde el cual realizó una aguda crítica social imperante en los años 1928. También creó y presidió la Asociación Deportiva de Instituciones Públicas, más conocida como la ADIP, que fue el primer paso para organizar a quienes por ley se le prohibía asociarse. La AIDP, como se menciona, fue la antesala y el primer instrumento que tuve en manos para forjar un gran movimiento gremialista en el país, mencionaba Clotario Blest. La historia que es imposible resumir en pocas líneas. Basta destacar la función de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales en 1943, desde la cual se convirtió en el líder de los servidores públicos y luego del conjunto de los trabajadores chilenos, agrupado a la Central Única de Trabajadores, conocida como la CUT, que tuvo una fundación breve en febrero de 1953, bajo a su liderazgo. A ver, ¿cuáles son las propuestas? Muy bien. Si las podría resumir en unas 3 o 4 las más importantes. Rapidísimo. La primera, democracia. Democracia verdadera. Y le pongo un ejemplo. ¿Cree usted que es justo que un individuo gane en primera o segunda vuelta? Y porque ganó, se apodere a través de artimañas legales, pero no justas y no demócratas, de todas las funciones del Estado. Yo creo que no es justo. Eso hay que cambiarlo. Y para eso es fundamental la Asamblea, para que nunca más esa tentación esté a la mano del gobernante. Porque hay unos que critican hasta llegar. Y cuando llegan, hacen lo mismo. Por eso le dije un día yo a los héroes de la Revolución Ciudadana, ustedes no odian a los partidos políticos, les tenían envidia y los han superado en los errores, definitivamente. Ahora, para eso, por ejemplo, ¿se requiere asamblea constituyente o cree que con la actual asamblea se puede hacer? Si usted puede reformar, pero usted va a convocar un proceso electoral para llegar a la asamblea y decirle al pueblo, esto no sirve para nada, convoquemos otro proceso. Usted puede reformar la Constitución perfectamente desde el legislativo y desde el ejecutivo a través de una consulta popular. No hay ningún problema en consulta eso. Popular, ¿ok? Democracia, punto 1. Libertad. Libertad. Ok.
ejemplos de libertad. ¿Usted cree que la ley de comunicaciones debe ser derogada? Claro. Yo también. Ese es un ejemplo de respaldar la libertad. ¿Usted cree que haber libertad de emprendimiento De ley. para que la gente emprenda en lo que quiera y estudie gratuitamente lo que quiera? Yo también. Eso se acaba así, tajante. Tercero, una economía social de mercado. Muy distante del comunismo de Estado y el socialismo de Estado, pero también muy distante del capitalismo salvaje, manchesteriano y opresor al que yo nunca me he pertenecido. Ese que cree que el salario es una mercancía que se puede rebajar. No, cuidado. Economía social de mercado. Eso significa Estado regulador. No el regulador, dejar ver y ya. pasar. Muy bien. Eso significa Estado que gaste poco y que invierta mucho. Eso significa un Estado que sepa negociar los tratados de libre comercio con Europa y con Estados Unidos, que es duro, pero que hay que hacerlo, con un beneficio neto, por supuesto. Eso significa un Estado capaz de defender la dolarización. Eso significa un Estado capaz de renegociar la deuda, no con chulqueros, sino con organismos internacionales serios, sin caer en la postración ante el Fondo Monetario, al que yo también combato, dicho sea de paso, porque se fijan en todo menos en el pueblo. Eso significa una empresa privada que se le dé confianza, seguridad, estímulos y rentabilidad para que venga la inversión de la cual nace la bonanza, los bienes, de la cual nace la producción y de la cual nace el empleo. Eso significa, y entramos a la propuesta que no le gusta al señor Correa, que dice que es demagógica, ¿no es cierto?, de que hay que reducir impuestos y aumentar salarios. Sí, ¿Cómo aumentar salarios? A ver. ¿Me deja explicar? Sí, por favor. Ok. Bueno, pues tengo que hacerle preguntas también, pues, ¿no? Si le estoy respondiendo, me he pasado una hora respondiéndole aquí. Casi me confieso. Ya le voy a decir que se confiese en un minuto. Cuando usted sea cura, lo haré. El padre Andresito. El tema de salarios. ¿Por qué incremento de los salarios? Déjeme explicar esa propuesta. Primero me refiero a lo que dijo el señor Correa, porque es el presidente de la República, nos guste o no. Señores, es un baratillo de oferta social cristiana. Bajar impuestos y subir salarios. Eso se descalabra la economía. Déjeme decirle, antes de explicarlo, que en esta crisis causada en gran parte por el presidente Correa, él, fiel a su creencia, ha aumentado los impuestos y ha bajado los salarios. Y yo, en Guayaquil, en una ciudad que representa el 20% del Producto Interno Bruto de este país, he hecho exactamente lo contrario. He bajado los impuestos y he subido los salarios. Y la economía del municipio de Guayaquil es sana y la de él está moribunda. Desgraciadamente la de él, que es la nuestra, que es el país. Muy bien, déjeme explicar la propuesta. ¿Por qué hoy día las empresas no venden? ¿Por qué hoy día las empresas no ganan? ¿Por qué hoy día las empresas no tributan? ¿Por qué hoy día las empresas despiden? Porque no hay en el bolsillo de la dinero, gente de adquisición, en fin, ya. Para pagar y para comprar. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Las empresas tienen un costo de producción. Ese costo se compone básicamente de tributos y salarios. ¿Qué tributos hay que quitar? El anticipo, no el impuesto a la renta, el anticipo al impuesto a la renta, que es un impuesto ni siquiera sobre el patrimonio, peor sobre la rentabilidad. Es un impuesto aún al que está quebrado. Eso es una locura. Hay que quitarlo. Hay que quitar el impuesto a la salida de capitales porque es un impuesto a la entrada de capitales. Hay que quitar las salvaguardias porque lo encarecen todo. ¿Se eliminan estos impuestos? ¿Se reducen estos impuestos? Sí, señor. ¿Y qué pasa con los salarios? Eso permite subir los salarios en el sector privado, por supuesto, de manera prudente. Ya. Muy bien. ¿Qué efectos causa eso? Usted va a tener una empresa que en vez de no vender, venda, que en vez de no cobrar, cobre, que en vez de no ganar, gane, que en vez de no tributar, tribute. Se mueve toda la economía. Va a tener un Estado que, como yo lo advertí, en vez de subir impuestos y recaudar menos, va a tener menos impuestos y recaudar más. De acuerdo. Va a tener un trabajador que no se ha despedido, un joven con esperanzas de lograr empleo por el crecimiento. Es muy fácil de entender. Y el que no entienda de esto, pobre, que vaya al maquillaje. Definitivamente. Pero Es ¿quién muy le va a fácil de maquillar? ¿Quién va a entender. maquillarle?
Aquí tienen una maquilladora que yo no acepté. Yo no me maquillo. ¿Cuál es el defecto propio que más condena? ¿Cuál es el defecto El mío. propio? Sí, señor. La impaciencia. ¿Cuál A es mí el me gustan defecto? las cosas bien Impaciente, hechas y para ayer. Sí, sí, sí. No siempre es posible. ¿Cuál es el defecto de los otros que más condena? El defecto de los otros. No soy Dios para jugar. ¿Cuál es el personaje de ficción que más admira? Yo admiro a muchos personajes de la realidad. De ficción. No tengo personajes de ficción. ¿Y de la realidad? De la realidad, muchos como muchos libros. No soy hombre de un solo libro ni de un solo personaje. Creo en una definición de cultura. Creo que su abuelito algún día la compartió. La cultura es lo que uno recuerda después de haberse olvidado de todo lo que ha leído. ¿Cuál es su mayor miedo, abogado? Aprender a tener miedo. ¿Cuál es el color preferido? El amarillo. ¿Cuál es la posesión material más atesorada? Ninguna. Mi familia, que no es material. El libro de su vida, abogado. Ya le dije que no tengo libro preferido. ¿Cuál es el mayor remordimiento? Ninguno, porque nunca actuó de mala fe. ¿Cuál es su mayor logro? Mi familia, mi servicio a la ciudad y mi servicio al país, aunque hay veces ha sido incomprendido. ¿En qué ocasión miente? Nunca. ¿En qué lugar le gustaría vivir? Donde vivo. ¿Cómo le gustaría morir? En paz. En un instante. Ah, Rodrigo Paz. En paz. Ah, Más allá que soy amigo de Rodrigo Paz, que está apoyando así. En un instante retornamos.